Le voy a decir algo muy duro. Yo no creo en la educación que se da en el aula nada más. La OEI, el Tribunal Supremo Electoral y este ministerio realizan por primera vez un programa de formación electoral con estudiantes para construir cultura cívica democrática. El desarrollo democrático de El Salvador está lleno de altibajos, está lleno también de crisis y crisis humanas. Los derechos humanos han sido, sin duda, la piedra angular que modeló al final el problema de la guerra, que abrió las compuertas de la negociación para la paz y que ha sido, sin duda, la teoría y la práctica de los derechos humanos muy precaria en el país, la que ha consolidado algunos de los espacios que se han abierto con dificultades en lo social, en lo económico, en lo político y en el campo precisamente electoral. La cuestión electoral ha sido sin duda una de las variables que se han mantenido permanentemente a lo largo antes, durante y después del proceso de paz. Después del proceso de paz es importante hablar de los aspectos positivos, aunque sin duda hay recomendaciones que no se cumplen, pero lo importante de esto y destacar es que hay elecciones. Y hay elecciones bastante limpias. En El Salvador, la dinámica electoral ha sido, sin duda, un factor importante de la gradual renovación de la democracia. La gente tiene que participar, tiene que asumir sus derechos. Y los centros escolares son como la infraestructura, en su mayoría, que sirven para que lleguen los votantes. Y entonces nuestros estudiantes, los padres, los profesores, ¿qué hacen? El diseño del proyecto surgió de una idea base de convertir el evento electoral en un hito dentro de un proceso de formación cívica y ciudadana para los jóvenes. Luego de diseñar el proyecto, se conversó con las autoridades, que digamos fue una etapa como de sensibilización de las autoridades para presentarles el proyecto y pedirles autorización tanto al Tribunal Supremo Electoral como al Ministerio de Educación. Cuando surge este proyecto lo vimos con mucho agrado, con mucho encanto, porque coincide con nuestras políticas institucionales de contribuir a la formación de nuevas generaciones en formación cívica y democrática. En ese ámbito promocionaron un convenio. Y yo, como ministro de Educación, desde el inicio no lo dudé ni un segundo. Pero ni un segundo. Posteriormente fue una etapa de selección de los grupos participantes. Las misiones están conformadas por 8 estudiantes, 2 docentes y 2 personas adultas que pueden ser padres o madres de familia. El requisito es que sean parte de la comunidad educativa, que estén dispuestos a ser también partícipes activos de esta iniciativa de observación escolar electoral y que además pues se interesen por estos temas que son de carácter cívico. La OEI abrió un proceso inédito, abrió un proceso único en el derecho electoral y también, por otro lado, en la costumbre de la figura de observación electoral, al incorporar por primera vez, con autorización del Tribunal Supremo Electoral y con el aval del Ministerio de Educación, la constitución de 420 escolares, niñas y niños entre 12 y 15 años, para que miraran, para que llevaran adelante, para que escrutaran no el voto, sino el proceso electoral en las escuelas. ¿Por qué escogen mi escuela? ¿Por qué van a mi escuela a votar? ¿Cómo se comporta la ciudadanía y los partidos políticos? ¿Cómo entran a la escuela y cuál es la política de inversión de la escuela? Y en eso la OEI unió el derecho a la educación y la participación política juvenil. Después de esta etapa de selección, se pasó al proceso de capacitación. Las capacitaciones que recibimos en grupo fueron muy importantes, en las cuales se nos dio a conocer el proceso
electoral? Bueno, yo antes no conocía este proceso, lo ignoraba completamente. Y ahora he aprendido mucho sobre los derechos humanos y cómo funciona todo esto, lo que tienen que hacer y lo que no deben de hacer. Como se dice, descubierto las necesidades que hay, como el acceso para gente discapacitada, la atención que hay que darle al pueblo, como mujeres embarazadas, con niños, gente que así anda en silla de ruedas, todas las atenciones que les tiene que dar al pueblo para que todo funcione bien. Este proyecto nos ha representado a nosotros algunas dificultades, sobre todo en términos de tiempo y de recursos, porque como se trata de un proyecto nuevo y de una idea que surgió en el marco del Instituto para la Educación en los Derechos Humanos, que fue un acuerdo del mes de septiembre y una puesta en marcha a partir del mes de octubre, una firma de la Secretaría General de la Organización de Estados Iberoamericanos con el Tribunal Supremo Electoral a partir del 10 de diciembre. Entonces esto nos ha obligado, digamos, a correr con los procesos. El hecho de que estábamos en un periodo de vacaciones y que los estudiantes no estaban reunidos en el colegio, se consideró al principio que podía ser un obstáculo. Sin embargo, la agilidad que tuvo el Ministerio de Educación a través de la organización departamental fue capaz de contactarlos, de reunirlos, y una vez que se les presentó el proyecto, les interesó tanto que los estudiantes se abocaron a los centros escolares para recibir la capacitación y para anotarse, digamos, en esta participación de observación electoral. Mi expectativa es que haya un aprendizaje muy significativo de parte de las misiones, de los miembros que conforman las misiones. Lo que esperamos es obtener información importante de carácter electoral, ¿verdad? Involucrar a los jóvenes para que puedan obtener los valores que se les infunden en los centros escolares, para ver si realmente la ciudadanía en general hace parte y aporte de estos valores, si se respetan a las personas como tal. Dijimos, háganlo con entusiasmo, diviértanse, ¿verdad? Y eso es lo que esperamos también. Los riesgos inherentes creo que son de alguna manera los que normalmente se producen en este tipo de procesos. Que pudiera en alguno de los municipios generarse una situación de seguridad que tenga que ver con la seguridad de los niños y las niñas y que no puedan acceder a un lugar o a un centro de votación. Eso es lo que pudiera ser más difícil. Hay dudas, en el principio hay dudas en este sentido, relativas a, por ejemplo, cómo puede ser visto de parte de los propios actores políticos el que de repente maestros, estudiantes de un centro de educación se involucren en la veeduría, en la observación electoral. Y finalmente la ejecución propiamente dicha para observar el comportamiento de las autoridades locales, departamentales, nacionales y los partidos políticos dentro del proceso electoral el propio día de las elecciones. Vamos a constituir este centro de monitoreo sobre todo para ayudar a acompañar el proceso, de manera que cualquier dificultad, cualquier inconveniente que esté en el día de, lo podamos solventar a través de una acción como es el monitoreo. Estamos comprometidas a enviar al Tribunal Supremo Electoral un informe preliminar después de las 24 horas de desarrollado el proceso de observación. El día de mañana es el esperado día D. De observación internacional y nacional que nos acompañan en este proceso electoral, al cuerpo diplomático que también nos acompaña en esta gesta, en esta jornada. Compatriotas, hoy haremos historia. Quiero comenzar destacando el importante papel que en estos momentos están desarrollando los miles de ciudadanos a lo largo y ancho del país.
una primera experiencia que para ellos ha sido, ha sido de película, como decimos. Se les ve cuando ellos observan, ellos escriben, ¿verdad? Y yo creo que es una oportunidad grande que ellos han tenido como para estar dentro de un evento como lo de observadores electorales escolares. Realmente me impactó. Por primera vez en la historia de este país, nuestros estudiantes no solo dan sus centros escolares, ahí habían padres, estudiantes, profesores, participando el día de la votación, empapándose de los estudiantes de lo que era el día de la votación. De ahora en adelante los centros escolares son nuestros. Yo como madre de familia había ido a votar, pero nunca había estado conviviendo y viendo de cerca todo este movimiento. Y ha sido bien bonita la experiencia. Qué importante es la participación de los niños, los jóvenes y padres y madres de familia, maestros, juntos, trabajando en un equipo. Y es la primera vez que he visto cómo se realiza el proceso de las elecciones electorales y he visto que es muy complicado. La escuela se está convirtiendo en el santuario de voto y tenemos que protegerlo de nosotros, si no, ¿dónde nos educaríamos? En otro lugar, ¿no? Sí, han cuidado de la escuela. En mi opinión, yo he visto que no la han ensuciado, han dejado el lugar como lo encuentran y no la han dañado ni nada. He podido ver todo el proceso, cómo ha sido. Tal vez es una experiencia que yo no pensé que la iba a tener. He visto cómo les ayudan a las personas que están con discapacidad, cómo les dan los mismos derechos y les brindan los mismos beneficios a todas las personas. Lo que más me ha gustado, que así se escuchen mis palabras y que le pongan valor a lo que yo pienso y a lo que yo opino. No importa quiénes somos, cómo somos, siempre tenemos el derecho y lo debemos exigir. Lo que más he aprendido, a convivir entre los demás, a hacer valer la palabra de los demás, a respetar las opiniones. Mire, aquí hemos aprendido de todo. Hemos aprendido que los jóvenes necesitan que se les dé oportunidades. Necesitan ellos esta clase de acciones en las cuales ellos son los actores. Todo funcionó bien. Fueron pocos los casos que no pudieron votar, pero se pudo oír la voz del pueblo y se pudieron hacer las elecciones. Nosotros estamos sumamente satisfechos, contentos y entusiasmados con los resultados obtenidos del proceso de observación escolar electoral, sobre todo por las experiencias acumuladas por los jóvenes. Es una iniciativa novedosa, creativa, que incide directamente en la educación cívica de nuestros pueblos. Lo más valioso de todo esto es incorporar a las nuevas generaciones a la vida democrática desde la escuela. Creo que esta ha sido una muy buena forma de crear esa unidad nacional entre lo que son los objetivos de la educación y los objetivos de la transformación democrática que generan los propios procesos electorales. Vamos a seguir profundizándolo. En eso estamos totalmente convencidos. Continuemos con este proyecto. Vale la pena por El Salvador, vale la pena por ustedes, vale la pena por la democracia y vale la pena por la participación futura de los jóvenes en la política y en los cambios democráticos del país. Se abre otro libro, sin duda, de esta tarea de expandir la educación cívica con enfoque de democracia viva, con enfoque de democracia activa, con enfoque de participación escolar en el día más importante de la democracia de nuestros países y concretamente de El Salvador, que es pionero y que se puso una flor realmente en la educación y en la participación política al llevar a cabo esta misión de observación escolar electoral con éxito. Que uno de los mensajes que hemos recibido más importantes de esta jornada es que la lección empieza en casa y la casa de la democracia son las propias escuelas. Yo creo que la principal lección que he obtenido de ellos es creer
que es posible, que nuestra juventud puede generar procesos de cambio. En algunos informes dice que cuando a ellos les toque votar, ¿verdad?, ellos lo van a hacer con otro nivel de conciencia, ¿verdad?, y de sensibilización. Entonces, cuando encontrás esas cosas en los informes, uno dice, entonces se cumplieron los objetivos. El ministro de Educación dijo que si tuviera al frente a los escolares en este momento que participaron en ese ejercicio inédito, respaldado por el Ministerio de Educación, por él personalmente, sin color partidario, sin tomar partido por nadie, el Tribunal Supremo Electoral, les diría: nunca dejen que los engañen. Y para eso hay que crear los instrumentos que les permitan garantizar una mentalidad crítica.